Colombia al borde del abismo. El atentado contra Miguel Uribe y la sombra del socialismo autoritario. El brutal atentado perpetrado contra el senador Miguel Uribe Turbay no es un simple acto criminal, sino una declaración de guerra contra la democracia colombiana y una advertencia mafiosa para todo aquel que se atreva a disentir del proyecto hegemónico que busca imponer el gobierno de Gustavo Petro. Este ataque, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, representa la materialización de un clima de odio y división sembrado desde el poder, donde la estigmatización del opositor se ha convertido en la antesala de la violencia física. El hecho de que un precandidato presidencial y una de las voces más firmes en la defensa de la libertad económica y el Estado de Derecho sea baleado en un acto público es el síntoma más alarmante de la erosión institucional y el colapso de la seguridad que vive el país. Este no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un modelo que coquetea con la impunidad para los violentos, mientras persigue y acorrala al ciudadano productivo, al empresario y a la oposición legítima, replicando el manual que ya destruyó a Venezuela y Nicaragua y que hoy amenaza con arrastrar a Colombia hacia el mismo abismo de tiranía y miseria. Bienvenidos a La Verdad Política TV. Aquí defendemos la libertad y el futuro de nuestra nación. Únete a nuestra comunidad, suscríbete, participa con tu comentario y ayúdanos a compartir este video en todas tus redes sociales para proteger a Colombia del comunismo. ¿Es ahora o nunca? Comenzamos. La estrategia detrás de este tipo de violencia política es clara y sigue un patrón tristemente conocido en América Latina: generar caos para justificar el control totalitario. Un país sumido en el miedo es un país más fácil de dominar. El atentado contra una figura de la talla de Miguel Uribe no solo busca silenciar una voz crítica, sino también enviar un mensaje paralizante a toda la sociedad, especialmente al sector productivo. La incertidumbre y la violencia son los peores enemigos de la inversión, la creación de empleo y la prosperidad. Cifras recientes de gremios como FENALCO y la ANDI ya venían advirtiendo sobre la desaceleración económica, la caída en la confianza del consumidor y el freno en la inversión extranjera, todo ello agravado por un discurso gubernamental hostil hacia la empresa privada. Este ataque profundiza la herida, pues demuestra que en la Colombia de Petro ni siquiera la vida está garantizada, mucho menos la propiedad o la libertad para emprender. Es el cálculo perverso del socialismo del siglo XXI. Debilitar la economía para fortalecer la dependencia del Estado y así consolidar un poder que se alimenta de la pobreza y la desesperanza de su pueblo. La investigación sobre el atentado, lejos de arrojar luz, ha proyectado sombras aún más oscuras sobre la integridad de las instituciones del Estado, hoy bajo el control del petrismo. La captura de 6 individuos, incluyendo sicarios y planificadores de bajo nivel, parece un esfuerzo por presentar resultados mediáticos, mientras los verdaderos autores intelectuales permanecen impunes, protegidos por un manto de complicidad que llega a las más altas esferas. La fuga de un testigo clave de 17 años de un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es un escándalo de proporciones mayúsculas que grita negligencia en el mejor de los casos y encubrimiento deliberado en el peor. ¿Cómo es posible que una pieza fundamental para esclarecer un magnicidio en grado de tentativa simplemente se escape de la custodia del Estado? Este hecho no es una falla aislada, sino la evidencia de un sistema cooptado y podrido, donde la justicia parece responder a intereses políticos y no al clamor de una nación que exige saber quién dio la orden de asesinar a uno de sus líderes más visibles y por qué. La reacción del presidente Gustavo Petro ante el atentado ha sido un manual de evasión de responsabilidades y manipulación política. En lugar de asumir el fracaso de su política de paz total, que ha envalentonado a todos los grupos criminales del país, Petro optó por desviar la atención, cuestionando el esquema de seguridad que su propio gobierno gestiona y solicitando ayuda a agencias extranjeras como la CIA y el FBI. Esta jugada, analizada por expertos en geopolítica como una maniobra para diluir la responsabilidad interna, contrasta con su rechazo a una comisión internacional independiente propuesta por la Fiscalía. La pregunta que todo colombiano se hace es:
¿Qué teme el presidente? ¿Por qué prefiere un apoyo controlado a una investigación transparente y autónoma? Su retórica, que insiste en culpar a otros y en victimizarse, no logra ocultar la verdad inocultable. Su administración ha sido incapaz de garantizar la seguridad, y su discurso incendiario contra la oposición ha creado el caldo de cultivo perfecto para que la violencia se convierta, una vez más, en una herramienta de la política. Lo que ha ocurrido en Colombia no puede entenderse sin analizar el contexto regional y la agenda del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, maquinarias de desestabilización que buscan erradicar las democracias liberales del continente. El modelo es siempre el mismo: llegar al poder por vías democráticas para luego, desde adentro, demoler las instituciones, perseguir a la disidencia, controlar la economía y perpetuarse en el gobierno. El gobierno de Petro ha seguido este libreto al pie de la letra, con sus ataques a la prensa independiente, sus intentos de socavar la separación de poderes y su política exterior alineada con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El atentado contra Miguel Uribe es una fase más avanzada y peligrosa de este plan, donde se pasa de la persecución verbal a la eliminación física del adversario. Los aplausos que Petro recibe en foros internacionales de la izquierda globalista no son un reconocimiento a un estadista, sino la celebración de un peón que cumple con la tarea de entregar una de las democracias más antiguas de América Latina a la órbita del socialismo autoritario. El uso de un adolescente de 14 años como sicario es la firma inconfundible del narcoterrorismo que hoy campa a sus anchas por Colombia, envalentonado por la política de paz total. Las cifras de la Defensoría del Pueblo, que reportan un alarmante aumento en el reclutamiento forzado de menores, demuestran que las organizaciones criminales se han fortalecido bajo la mirada permisiva del gobierno. Estos grupos ya no son solo carteles de la droga, se han convertido en ejércitos privados que controlan vastos territorios y actúan como un poder fáctico, capaces de ejecutar operaciones de alta complejidad como el atentado contra un senador en la capital del país. La política de diálogos y concesiones sin sometimiento a la justicia ha resultado en un monstruo de 1000 cabezas que ahora el Estado es incapaz de controlar. La línea que separa al crimen organizado del terrorismo político se ha borrado, y el resultado es un país donde la vida no vale nada y donde los niños son arrancados de sus hogares para convertirlos en instrumentos de muerte al servicio de agendas oscuras. Este ataque es una agresión directa contra los pilares de una sociedad libre: la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad de expresión. Cada bala disparada contra Miguel Uribe fue también una bala contra el empresario que genera empleo, contra el comerciante que abre su negocio cada día, contra el padre de familia que anhela un futuro seguro para sus hijos. El politólogo y economista Alberto Bernal ha señalado en repetidas ocasiones cómo la falta de seguridad y el populismo fiscal son los principales destructores del capital social y económico de una nación. El mensaje que envía este atentado es devastador para la economía. Colombia es un país de alto riesgo. Esto no solo frena la llegada de nuevas inversiones, sino que acelera la fuga de capitales de colombianos que, aterrados, buscan proteger su patrimonio de la voracidad de un gobierno socialista y de la anarquía de un país sin ley ni orden. La defensa de la vida de Miguel Uribe es, en esencia, la defensa del derecho de cada colombiano a construir un proyecto de vida en paz y libertad. Frente a este panorama desolador, la respuesta de la ciudadanía ha sido un faro de esperanza y valentía. Las masivas movilizaciones, las cadenas de oración y el clamor por justicia que se ha levantado en todo el territorio nacional demuestran que el pueblo colombiano no está dispuesto a entregar su libertad sin luchar. Figuras de la oposición como la senadora María Fernanda Cabal y todo el Centro Democrático han cerrado filas, exigiendo una investigación transparente y señalando con contundencia la responsabilidad política del gobierno en la actual crisis de violencia. Esta resistencia cívica es el principal obstáculo para los planes del totalitarismo. Es la prueba de que, a pesar de los esfuerzos del poder por sembrar el miedo, el espíritu de la nación, forjado en la defensa de la libertad y el orden, sigue vivo y dispuesto a dar la batalla por el futuro.
La lucha de Miguel Uribe desde su cama en un hospital se ha convertido en el símbolo de la lucha de todo un país que se niega a arrodillarse. El atentado contra el senador Uribe Turbay ha puesto a Colombia en una encrucijada histórica. De la resolución de este caso y de la respuesta política y ciudadana dependerá si el país logra frenar la deriva autoritaria o si, por el contrario, se acelera el desmantelamiento de su democracia. No estamos ante un simple episodio de la Crónica Roja, sino ante el capítulo más crítico de la batalla por el alma de Colombia. Es el momento de que todos los demócratas, sin importar sus diferencias, comprendan la magnitud de la amenaza y actúen en consecuencia. La indiferencia es complicidad. El silencio es rendición. La verdad sobre los autores intelectuales de este crimen debe salir a la luz, no solo para que se haga justicia, sino para exponer la verdadera naturaleza del proyecto que gobierna y que busca, a sangre y fuego, perpetuarse en el poder. La defensa de la libertad hoy no es una opción, es un deber ineludible para con las futuras generaciones. No dejes que silencien la verdad. Suscríbete, comenta y comparte este informe. Colombia nos necesita a todos para defenderla.